Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, viernes 16 de enero del año 2026. La liturgia de la palabra nos ofrece hoy estas lecturas. Y como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestra Madre interceda por nosotros en todo momento. Iniciamos con la primera lectura tomada del libro, el primer libro del profeta Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos, pues, un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: Dale al pueblo lo que pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en las caballerías de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, y a otros de 50, a otros los obligará a labrar y a cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para los carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan. Pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor. Y el Señor le dijo: Hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 88 respondemos: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y su fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Queridos hermanos,
Les anuncio la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido de entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta, mientras él enseñaba su doctrina. Le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo con una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla así este? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy. La primera lectura nos narra el profeta Samuel lo duro de mente que eran el pueblo de Israel. Recuerdan que ayer el Señor lo primero que pide al pueblo: escucha, Israel. ¿Y qué es lo que tiene que escuchar el pueblo? La palabra de Dios. Ese mensaje que diariamente nos regala, y el pueblo se hace de oídos sordos de veras para no escuchar la palabra de Dios. Nos damos cuenta de que el pueblo pedía un rey. Si ya tenían a un Dios que los sacó de Egipto, que los guió por el desierto, o sea, primero los hizo cruzar el mar Rojo, viendo los prodigios que Dios hacía. Los condujo por el desierto, los sacó de tantas dificultades, y el pueblo todavía no creía, no quería creer en Dios. Es difícil, es contradictorio lo que nosotros hacemos con Dios, porque preferimos las cosas del mundo, preferimos a gente que se hace llamar curanderos, que
verdaderamente la presencia de Dios en nosotros. Preferimos estar en el mundo recibiendo sus enseñanzas que recibir las enseñanzas de Jesús. Y esto es precisamente lo que hacía el pueblo de Israel. Ellos por fuerza querían un rey porque los otros pueblos también tenían reyes, dice, y pues aquí lo que estaban buscando es que se los llevara a la fregada, como decimos nosotros. Y precisamente eso es lo que nos pasa a nosotros por estar probando cosas del mundo, nos paramos perdiendo, nos paramos alejando de Dios. Pero aquí el Señor les dijo, Él respetó su decisión, respetó lo que el pueblo estaba pidiendo. Entonces le dijo a Samuel, haz lo que ellos quieran, dales un rey y no te están ofendiendo a ti, sino me están ofendiendo a mí, dijo Dios. Pero él ya sabía de que iban ellos a la ruina. Recordemos cuando el profeta Samuel ungió a los reyes. Hubieron pues reyes muy buenos, reyes pues que no fueron buenos. Recordemos que el primer rey de Israel fue Saúl. Saúl como que se volvió loco y empezó a perseguir al que ya había ungido el Señor, a David, que fue el segundo rey. David, con todo y su pecado, el Señor le perdonó sus pecados, pero nosotros nos damos cuenta de que el pueblo, el hombre es el que se pierde, se aleja de Dios por querer hacer las cosas que el mundo le ofrece. Tenemos que entender esas cosas, hermanos, que no nos pase lo mismo, que las cosas del mundo nos atraigan. Entonces, pues nos damos cuenta de que esto no es nuevo. El pueblo de Israel fue un pueblo, dice, de cabeza dura, que no entendió los mandamientos de Dios, no quiso escuchar la voz de Dios. Y ese Dios que es tan misericordioso, lleno de bondad, que Él tiene tanta paciencia con nosotros, tuvo paciencia con el pueblo de Israel y sigue teniéndonos paciencia, porque a pesar de que nosotros seamos pecadores, seamos igual que este pueblo de cabeza dura que no entiende la palabra de Dios, no hace caso de la palabra de Dios, Él está ahí pendiente de nosotros. Eh, recordemos de que Él es rico en misericordia. Él dice que es lento para enojarse, generoso, dice. Entonces Dios está ahí, pero no tentemos al Señor. No tentemos al Señor porque al final de cuentas Él sí se enoja. Él se enoja con el pueblo y se enoja con uno también. Entonces la primera lectura pues nos da un poquito de luz de que no es nuevo lo que nosotros vemos o que incluso hacemos, sino que eso el pueblo de Israel, el pueblo que venía de ser esclavo en el desierto, hacía también estas cosas. Vamos a meditar el Santo Evangelio que nos narra el evangelista San Marcos. Y pues hoy nos da como escenario una casa. Una casa en donde dice, cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, dice, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Esa palabrita, se aglomeró tanta gente cuando escuchó que Jesús estaba en esa casa. ¿Cómo sería de bonito cuando escuchamos las campanas de nuestras parroquias, de nuestra iglesia, de nuestros templos? Nos llama a la reunión del pueblo. Qué bonito sería que
todo el pueblo se aglomerara como lo hizo en esta casa, si así fuera en la iglesia, si todos ya hubiéramos comprendido el misterio de Dios, hubiéramos comprendido ya su palabra, pues no cabería un alfiler en nuestros templos, en la reunión de la iglesia. Pero démonos cuenta de que cuando vamos nosotros a la adoración del Santísimo Sacramento, 2, 3 personas presentes frente a Jesús sacramentado. Las capillas de adoración, solito el Señor está allí esperando a que nosotros vayamos. Este es el problema de nosotros, que las cosas del mundo nos atraen. Escuchamos que viene un artista de fama internacional. Eso es aglomeración, eso es de cuántos conciertos da y siempre es aglomeración de gente, que ventas, que, o sea, personas peleándose por lugares, por buscar un buen asiento, por hacer, ay no, esas son cosas que el mundo nos ofrece, pero cuán hermoso sería si nosotros acudiéramos a donde verdaderamente está el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vino a entregar su vida por nosotros, el único que nos da la salvación. Porque pues es bueno recordar que Jesucristo nuestro Señor vino a encarnarse en María, nuestra Madre, por el poder del Espíritu Santo, para poder ser como nosotros, para comprendernos menos en el pecado. Él vino para salvarnos y tenemos esa esperanza de salvación, pero somos un pueblo de cabeza dura, que no entendemos la palabra del Señor. Pero dice la lectura, ¿verdad? Después de haberse aglomerado, dice, no había dónde entrar. Qué alegre, ¿verdad? Eso, porque la gente quería saber de Jesús, quería conocer de Él, quería seguir viendo los portentos que Él hacía. Ya había hecho el milagro de la montaña, ya el sermón de la montaña, ya Él ya había curado a un paralítico, ya había hecho señales milagrosas. Y la gente quería seguir viendo y escuchando la palabra de Dios. Sigue diciendo, mientras él enseñaba su doctrina, dice, no doctrina de hombres, sino la doctrina de Jesús, que es la que nosotros debemos de aprender. Mientras enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico. O sea, estos 4 hombres traían al paralítico, dice, en una camilla y lo querían presentar a Jesús. Pedían permiso para poder entrar en la casa, pero dice que como estaba tan llena, pues nadie quería moverse de su lugar. Nadie quería moverse. Y de veras, cuando nosotros escuchamos a nuestro párroco dar la homilía, pues nosotros no queremos movernos de nuestros asientos al escuchar, para escuchar qué mensaje nos da Dios por medio del sacerdote. Queremos nosotros ponerle mucha atención y no nos queremos mover de nuestros lugares. Eso pasó con esta gente, ¿verdad? Nadie se quiso mover, pero aquí viene lo interesante. Esos 4 amigos que verdaderamente eran amigos, porque el amigo verdadero nos lleva a Jesús, nos lleva a conocer a Jesús, nos lleva a los pies de Jesús, nos lleva a sus enseñanzas, nos lleva a sus sacramentos, nos lleva a escuchar homilías, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a predicadores que nos traigan el mensaje de Dios.
Esos son los amigos verdaderos, no aquellos amigos eh, de que ahora pues el teléfono, el TikTok, mandan vulgaridades, mandan pornografía, mandan chistes, mandan historias no reales que más bien vienen a ponerle los nervios de punta a la gente. Noticias de guerras, noticias de gente que aparecen en diferentes lugares, desvividos. Todo eso lo mandan, dice que amigos, mandan a maltratarse, mandan cosas que verdaderamente lo único que hace es ofender a la gente. Y estos verdaderamente no son amigos. Los amigos verdaderos es el ejemplo de esos cuatro, que dice que la fe de aquellos hombres, porque ya habían visto y oído de Jesús, esa fe los hizo hacer lo que tenían, lo que hicieron, llevar al hombre a como diera lugar a los pies de Jesús. Como no pudieron entrar, pues aquí viene el ingenio de cómo ayudar a la gente. Se ingeniaron, dice, abrir un boquete por el techo de la casa e ingresar al hombre por ahí. Miren, miren, miren la fe de esos hombres y el ingenio. Y es precisamente lo que a nosotros nos interesa. Usar el ingenio, el talento que Dios nos regaló para poder llevar a la gente el mensaje, para poder llevar ese mensaje a todos, para que verdaderamente sepan y conozcan de Dios. Que nosotros, así como estos amigos hicieron un boquete en el techo de la casa, que pues en el tiempo de Jesús eran como, o sea, ranchos con palmeras, con paja, lo que recubría, ese era el techo. En algunas pues tenían tejas, dice, pero bueno, lo cierto es de que abrieron un boquete, lo bajaron y se lo presentaron al Señor. Dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, viendo la fe de aquellos hombres. O sea que Jesús va a ver la fe que nosotros tenemos, la fe para poder predicar, para poder llevar el mensaje. Va a ver Él que tenemos el deseo de poder darlo a conocer. Él vio la fe, dice, de aquellos hombres. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero como, pues, de verdad, lo primero que este hombre necesitaba es recibir el perdón, porque después de haber nosotros ido al sacramento de la confesión, pues ya podemos recibir nosotros el milagro. Pero no es posible que sea antes, porque antes estamos nosotros con ese pecado y ese pecado no nos deja acercarnos a Jesús, no nos deja estar libres para poder pedirle al Señor. Entonces dijo, primero, tus pecados son perdonados. Y luego le dijo, pues, vete, ya estás sano, toma tu camilla y vete. Lo primero es recibir el perdón de Dios, acudiendo al sacerdote. Y luego, pues, toma tu camilla, le dijo. Pues la camilla significa reconocer, reconocer uno sus pecados, saber reconocer verdaderamente que uno tiene que cargar con una cruz, tiene que cargar con la cruz del Señor, porque si no hay cruz, pues tampoco hay salvación. Eh,
Dicen los escribas acá, ¿verdad? Que pensaron ellos, dice, ¿por qué habla este así? Es una blasfemia, dice. Cuando eh, realmente, pues, en nuestros pueblos nosotros conocemos que no habrá alguien por ahí que diga, ¿este qué hace hablando de Dios? ¿Este qué hace predicando? Y pues lo mismo le dijeron a Jesús, lo mismo pensaron de él. ¿Este qué está haciendo? ¿Este cómo se atreve a decir estas cosas? Si todo el pueblo lo conocía, se recuerdan que en Nazaret pues hablaban de él. Si este es el hijo de José, este es el hijo del carpintero, es hijo de María, pues todos lo conocían, pero realmente pues nosotros acá tenemos que ver que hay gente que habla de esa manera, que no le gustan las cosas que otros hacen y pues ahí es donde entra el problema. Cuando dice el Señor, no es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que sale, porque esto se fragua, se hace en el corazón. Sigue diciendo, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados, ese sacramento hermoso que nosotros recibimos cuando vamos al sacerdote. Él dijo que a quien les perdonen los pecados se les serán perdonados y a los que no se les perdonen les quedarán retenidos, dándole autoridad a los apóstoles a perdonar los pecados. Y como eh, eso viene de los apóstoles, y los apóstoles se lo transmitieron a los sucesores de los apóstoles, que ahora son los obispos a los sacerdotes. Esa es una escalerita la que forma la iglesia, pero el Jesús instituyó el sacramento del perdón de los pecados. Dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. O sea, Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Y como les vuelvo a decir, Él se lo trasladó a sus apóstoles para que perdonaran los pecados. Y es como ahora nosotros recibimos el perdón por medio del sacerdote, pero no es exactamente el sacerdote el que perdona, sino que es Dios mismo el que nos quita el pecado del mundo. Le dijo, ¿qué es más fácil, el perdonar o el que levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? O sea, eran dos cosas importantísimas. ¿Quién es este para perdonar pecados? Le decían, pero mucho mayor era el que le hiciera el milagro al hombre, pues, de levantarlo, que tomara su camilla y que saliera corriendo de entre la gente. Y todos dicen que lo vieron salir de su casa. Pues para que sepan, dice que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico. Ahí sí que como diciendo, pues, miren que en realidad suceden estas cosas cuando las piden de esa manera, cuando se ve esa fe. Yo te lo mando, dice, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Recoger la camilla es, como les decía, reconocer que uno es pecador, reconocer de que el pecado estaba en nosotros y pues la camilla ya la vamos a dejar tirada por allí porque ya nosotros podemos vivir en la paz de Dios. El hombre dice que se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos. Claro, cuando a uno le quitan el peso de la espalda, el peso de un pecado grave, pues uno sale corriendo y sale ahí sí que sin ese peso.
que lo hacía a uno vivir de otra manera. Dice que se quedaron atónitos, dice, se quedaron atónitos, dice, sorprendida toda la gente, y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. El poder de Jesucristo nuestro Señor es grande. El poder de Jesucristo nosotros lo vemos, lo escuchamos en las Eucaristías en todo momento, sabemos del poder de Él. Entonces, ¿por qué nos vamos por otros lados? ¿Por qué nos vamos de otros lados? Seámosle fiel al Señor, que Él va a saber recompensarnos, porque la vida eterna es el estar cerca de Dios, pero también sabemos que existe el infierno, que es estar eternamente alejados de Dios. Y no quisiéramos que ni ustedes ni yo estuviéramos en ese fuego, dice que nunca se apaga, en ese tormento. Pues, queridos hermanos, de verdad la palabra de Dios el día de hoy nos dio luz y nos dio la manera de cómo nosotros podemos seguir adelante en la lucha de los caminos del Señor. Solo basta que creamos en Él y sigamos sus caminos, sigamos sus mandamientos, respetemos sus sacramentos, hagámoslos vida en nuestra vida. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en la lectura que nos ofrece diariamente la liturgia de la palabra. Y recordemos siempre que tenemos que ingeniarnos cómo ayudar a la gente, cómo llevar la palabra de Dios, porque ustedes y yo estamos comprometidos por ser bautizados y ser hijos de Dios a llevar el Evangelio a todo mundo. Si usted no puede, pues comparta esto. Esto es, miren, es tan fácil compartirle a los hermanos para que los hermanos pues puedan ayudarse y puedan sentir verdaderamente la palabra de Dios. Pero que nosotros, que ya sabemos de Dios, hagamos todo para poder seguir los caminos del Señor. Dios esté siempre con nosotros y nos dé la oportunidad de poder vivir eternamente en su casa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Evangelio Diario.